En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hemos estado hablando o comenzamos el día de ayer un estudio sobre la fe basado en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y dimos una definición de lo que es la fe en el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablábamos el día de ayer de este versículo, que es un versículo en forma poética. Los poetas del Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, ellos solían repetir la misma idea, el mismo concepto, con palabras diferentes. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y también es repitiendo lo mismo, es la convicción de lo que no se ve. Y ayer estuvimos hablando de esta definición. Hoy avanzaremos un poco más. En segundo lugar, la fe es fundamental para la vivencia con Dios. Según las Sagradas Escrituras y según Dios mismo, sin fe, sin confiar en Dios, es imposible agradarle. Es imposible agradarle. Porque todo aquel que se acerca a Dios, que se dirige a Dios, debe de creer que Dios está allí, que Dios existe, aunque no lo vemos con estos ojos. Eso es la fe. La fe, pues, es creer en el Señor y entender que las personas incrédulas, las personas que no creen en Dios, entonces no pueden agradarle. Nosotros amamos al Señor, le servimos sin haberle visto. No necesitamos de la vista física para saber que Dios está allí, que Dios nos escucha, que Dios está a nuestro lado, que Dios está dentro en nuestro corazón y que Dios mismo ha venido a morar en nosotros. Entonces, el concepto de que sin fe es imposible agradar a Dios es fundamental. Por esa razón, cuando Dios se relaciona con nosotros, empieza a persuadirnos de que Él es Dios, que Él existe, que Él está con nosotros. Eso es lo que hace Dios en la salvación. Una persona anda sin Dios, sin fe y no tiene esperanza. El Espíritu Santo lo persuade, lo ilumina y la persona llega a creer en Dios. Entonces, el fundamento de la fe es esta, que no se puede nadie acercar a Dios si no es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible, escuche la palabra que se utiliza, imposible agradar a Dios. Todos los millones y millones y millones de personas que existen en el mundo, que ejercen fe en miles y miles y miles de religiones, todos ellos no pueden agradar a Dios porque no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué debemos de tener fe? Bueno, cuando leemos la Biblia, leemos un libro histórico. Por lo tanto, creer en el Señor es creer en esos hechos históricos, en esos actos donde Dios ha intervenido en la historia de la humanidad.
No creemos en algo que no sea tangible, creemos en aquello que es parte de la historia de la raza humana. Los científicos pueden de alguna manera investigar cómo se llevaron a cabo los procesos físicos que hay en este mundo, pero en realidad todo lo que vemos, todo lo que palpamos, entendemos, todo lo que razonamos, son cosas donde Dios ha intervenido, porque Dios está aquí presente y Él es el creador de todo lo que es y existe. Y la Biblia es un libro histórico donde se nos relata cómo Dios ha tratado con la raza humana, cómo Dios hablaba con Adán y cómo Dios expulsó a Adán y a Eva a causa de su pecado y su rebelión. Y luego cómo Dios ha intervenido a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad. Y esta Biblia tiene ese registro. Es el registro de cómo Dios ha tratado con el hombre. Y nosotros ejercemos fe en esos hechos históricos que han sido relatados. Decimos que son verdaderos. Decimos que lo que está escrito en la Biblia son experiencias de hombres que han creído en Dios, de una cultura, la cultura hebrea, la cultura judía, que ellos registraron en este libro sus experiencias que tuvieron con el Creador, con Dios que tenía comunión con ellos y que les hablaba a través de los profetas, les hablaba por sueños, les hablaba por visiones. Entonces, fe en esos hechos. Cuando hablamos de Cristo, creemos que Cristo nació, creció, vivió, y en un determinado momento de su vida se manifestó como el profeta de Dios, como el Mesías prometido, como aquel que vino a dar su vida por nosotros. La muerte de Cristo es la muerte más documentada que existe en la literatura humana. La Biblia nos habla con todo detalle de la muerte de Cristo. Y nos habla también del significado de esa muerte. Es decir, que la muerte de Cristo tiene un significado fundamental, importante para el hombre, para que el hombre pueda recibir el perdón de Dios y ser salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz. La Biblia dice que Cristo murió por los pecados del ser humano. La resurrección de Cristo es otro de los hechos más documentados que existe en la literatura que los seres humanos podemos leer. Así pues que es fe en esos hechos que pueden ser comprobados a la luz del estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. Entonces, la fe es una fe en los hechos históricos que están revelados en las Sagradas Escrituras. La fe ve, la fe analiza, la fe juzga, la fe razona estas intervenciones divinas que son parte de la historia del pueblo de Israel, y la fe analiza eso y la fe se admira, la fe dice ciertamente estos son hechos comprobables, esto ocurrió en momentos históricos de la experiencia y de la vida de este pueblo de Israel. Entonces es fe en los hechos históricos y fe en la veracidad de la palabra, porque estos hechos históricos plasmados en estos 66 libros de la Biblia, estas cosas escritas, cada palabra escrita, cada tilde escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios
el Espíritu Santo que vino sobre los hombres y movidos por el Espíritu Santo, estos hombres escribieron lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Esta colección de libros, 66 libros, a los cuales esta colección le llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Entonces, la fe es fundamental. No hay otra manera, otro vínculo, otro camino en el cual podamos agradar al Señor, si no es a través del camino de la fe. Pero no se nos debe olvidar que la fe es un don de Dios. Llegamos a creer en Cristo no porque teníamos fe, sino que llegamos a creer en Cristo porque el Espíritu Santo nos habló de los hechos salvíficos que Cristo realizó en un momento de la historia del pueblo de Israel y en un momento de la historia del pueblo romano. En ese contexto histórico, Cristo fue llevado a una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en las epístolas, en todo el Nuevo Testamento, encontramos el significado teológico, doctrinal, espiritual de lo que significa la muerte de Jesucristo. Así que ejercemos fe en hechos históricos. Esos hechos históricos están escritos en un libro sagrado que le llamamos la Biblia, y es la palabra de Dios. Y Dios es veraz y es imposible que Dios mienta. También la fe es un caminar. Al hablar de camino, al hablar de caminar, estamos hablando de la vivencia del que cree en Dios. La fe es un caminar con Dios. Y caminó Dios, caminó Noé, caminaron todos los patriarcas y todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento caminaron con Dios. Así declara la Biblia. Entonces, la fe es un caminar con Dios, es una aventura, porque es sumamente interesante, maravillosa, la vida en Dios, la vida con Dios. Es un peregrinar por este mundo confiando en el Señor. Porque nosotros hablamos de peregrinar y hablamos de que somos extranjeros y peregrinos porque nuestro fin, nuestro destino no está aquí. Nosotros solo transitamos brevemente por esta vida, 60, 70, 80 años, 100 años, tal vez 103, 105 años de vivencia en la fe de Cristo, caminando con el Señor, caminando con Dios, confiando en Dios, viviendo su palabra y también teniendo comunión con Él. Así que la fe es un caminar con Dios, es una aventura, es un peregrinar, porque nuestro mundo, nuestro fin, nuestra ciudad, dice el escritor del libro de Hebreos, que ellos habitaron como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y ellos tenían su mirada puesta no en esta tierra, sino en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una ciudad que se le llama la Jerusalén celestial. Entonces es una aventura, es peregrinar, es caminar con Dios, es confiar en Dios. Y Dios promete galardonar a todo aquel que le busca por fe. Y a lo largo de la historia revelada en las Sagradas Escrituras vemos cómo Dios galardonó, cómo Dios premió, cómo Dios les dio victoria a todos aquellos que creyeron en Él. Y a la larga, cuando todos estemos con el Señor, vamos a recibir galardón. Porque el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia habla de Enoc,
habla de Abraham, habla de Moisés. Hay una larga lista en el capítulo 11, del libro de Hebreos. Habla allí de muchos, pero de jueces y todo. ¿Qué más digo? Dijo el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los demás profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que aquí hay una lista de hombres que caminaron con Dios. Dice de Enoc y de Abraham que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó, él escuchó esa voz y Dios le dijo que saliera a una tierra que él le iba a mostrar en el futuro. Y Abraham, obedeciendo la voz de Dios, salió sin saber a dónde iba. Recibió la promesa de una tierra y habitó en esa tierra como extranjero. Pero esa tierra el Señor se la prometió a él y a toda la nación que salió de los lomos de los genes de Abraham. Así que recibió la promesa de una tierra. Vete, yo te voy a dar una tierra. Creyó que iba a tener un hijo, aun cuando ya él era casi de 100 años. Dice la Biblia que este hombre creyó en Dios. Sabía que Dios es todopoderoso y para él no hay nada imposible y nada difícil. Consideró su cuerpo, que ya estaba casi muerto. Consideró su vejez, su incapacidad humana para poder engendrar un hijo. Consideró también la vejez de su esposa Sara. Consideró que aun cuando Sara era joven y apta para tener hijos, no pudo tener hijos porque era estéril. Ahora ya no tenía capacidad de producir óvulos. Entonces doblemente era estéril, triplemente porque ella era una anciana de 90 años, no podía tener hijos. Pero sin embargo, como creyó en Dios, como caminó con Dios, como creyó en su palabra, entonces él recibió el galardón, porque Dios galardona a todos aquellos que le buscan por medio de la fe y que creen en él. Recibió la promesa de una tierra, creyó en que iba a tener un hijo y lo tuvo, aunque él era de avanzada edad. Y por la fe se confesaron peregrinos y extranjeros en este mundo. Versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron como lo ven las cosas de lejos, porque ellos tenían esperanza. Y su esperanza les era suficiente para alcanzar aquello que Dios había prometido. Entonces, por la fe, ellos se esforzaron y permanecieron firmes, creyendo que Dios era fiel en aquello que Él había prometido. Nosotros caminamos ese camino de fe, creemos en lo que Dios ha prometido y nos consideramos en este mundo como extranjeros y como peregrinos de Dios. Mañana vamos a ampliar este concepto de cómo somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que la fe nos lleva mucho más
adelante, hacia el futuro, más allá de la muerte y más allá de este mundo. Dios le bendiga. Lo espero mañana para que sigamos hablando de este tema, el justo por la fe vivirá. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.